Salmo 139. Salmos capítulo 139. Y voy a leer todo el capítulo, hermanos, porque tiene que ver con el mensaje todo el capítulo 39. Entonces vamos a leerlo, por si no alcanzamos a entrar en detalle en todo, por lo menos ya lo leímos y por lo menos, ¿verdad? Sabemos, tendremos un entendimiento completo de lo que habla el capítulo 39. Pero ahí en 39:1 dice la palabra de Dios: oh Jehová, aquí está el rey David dando estas palabras. Dice el rey David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, y aún allí me guiará tu mano, me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos son, oh Dios. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Quiero que veamos dos versículos, hermanos, y luego vamos a dar el tema de la enseñanza, y vamos a orar también para pedirle a Dios que bendiga. En el versículo 16 dice el rey David: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí el rey David, hermanos, nos estaba hablando acerca de
la formación de un ser humano. Él se ponía él mismo como un ejemplo de una concepción, una concebición de un ser humano, y dice: mi embrión vieron tus ojos. Y luego en el versículo 14, el rey David da unas palabras de alabanza a Dios por el hecho de que Dios lo había creado, por el hecho de David comprender y entender todas las cosas que Dios hace y todas las cosas que Dios ha hecho, empezando desde la concepción de la vida de un ser humano. Quiero hablar en esta mañana apreciando a Dios. El tema es apreciando a Dios y a la vida. Apreciando a Dios y la vida. Vamos a orar. Padre Dios, te pido en esta hora que usted, Señor, haga su obra en nuestros corazones. Señor, hemos leído una parte de la Biblia, de la Escritura, que, Señor, nos lleva nuestra mente y nuestra conciencia a poder entender y realizar, Señor, que el creador de la vida eres tú solamente. Y que usted, Señor, nos creó, que usted, Señor, nos formó en el vientre de nuestra madre. Y que usted estaba ahí presente, Señor, cuando nuestro embrión fue formado, y cuando nuestro embrión de cada uno de los que estamos aquí vieron tus ojos. Y tú eres el que nos da la vida. Y tú eres Dios el que nos recoges la vida también. Ayúdanos, Dios, en esta mañana a entender y meditar en tu palabra y poder salir de aquí dándote la honra y la gloria por quién eres, Señor, y también por la vida que tenemos. Le pido que bendiga su palabra en esta hora. Y si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador personal, que en este día te puedan conocer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 139, hermanos, es uno de los capítulos para mí más bonitos de la Biblia. Algunos dicen que es Salmo 119, también me encanta, Salmo 119. Pero me llama la atención mucho este capítulo, me gusta mucho este capítulo, hermanos, por la forma como el rey David describe a Dios y describe a la vida. Entonces esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de Dios y acerca de la vida. Y al final daremos una aplicación basado en esos dos puntos tan importantes, conociendo a Dios, sabiendo quién es Dios y también entendiendo lo que es la vida. Y daré una aplicación muy sencilla, hermanos, al final del mensaje, para que nosotros en esta mañana, hermanos, salgamos de aquí apreciando a Dios y apreciando la vida que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Vamos a comenzar aquí. Primeramente, hermanos, como introducción quiero decirles, ¿verdad? Este pasaje es una declaración poética que habla sobre la soberanía y el amor de Dios. Si usted lee el primer versículo, el rey David se expresa de esta manera y dice: oh Jehová, oh Jehová. Empieza hablando acerca de Dios, amén. Amén. El rey David empieza hablando de Dios. Para el rey David era importante Dios, hermanos. Y David, si usted conoce la historia, el historial de David, su biografía, la vida de David, usted va a poder entender muchas cosas bien importantes, que a pesar de David, a pesar de los errores de David, hermanos, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Algunos no están tan convencidos de eso, pero sí. David, a pesar de sus errores, dice la Biblia, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Tenemos que entender eso, hermanos, porque muchas veces nuestras expectativas son muy altas.
Y hasta llegamos a pensar que Dios no nos ama. Y podemos llegar a pensar que nosotros no podemos servir a Dios por causa de quiénes somos. Quiero que en esta mañana realicemos que Dios ya nos conoce, hermanos. Dios conoce quién es usted, quién soy yo. Ahorita voy a entrar un poquito más en detalle en cuanto a eso. Pero es una declaración, este pasaje que hemos leído es una declaración poética sobre la soberanía y el amor de Dios. Para poder entender el amor de Dios tenemos que ponernos en ese lugar donde donde podemos ser amados por Dios. Dice la Biblia que nosotros somos aceptos en el amado. ¿Qué significa eso? Que en Cristo somos aceptables a Dios. Lo voy a repetir, no apunté el versículo, pero dice la Biblia que somos aceptos en el amado. Quiere decir, hermanos, que en Cristo nosotros, por Cristo nosotros somos aceptados delante de Dios. Porque Él fue la ofrenda por nosotros, amén. Cuando alguien en este mundo dice, yo decido creer en Jesucristo como mi Salvador, y yo decido pedirle a Cristo perdón por mis pecados, y yo decido recibirle en mi corazón, y lo acepta y cree en Él, en ese momento esa persona es acepto en el amado. Y en ese momento Dios, hermano, en el cielo, y nomás lo voy a dramatizar de esta manera, en el cielo Dios empieza, y allá los ángeles, con la ola, no la del estadio, pero la ola de aplausos, hermanos, cuando un alma cree en Jesucristo. Por eso dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que ¿qué, hermanos? Que se arrepiente, que por ¿cuántos? 99 que no ocupan arrepentimiento. Y a lo mejor nosotros somos el grupo de los 99 que no ocupamos arrepentimiento porque ya nos arrepentimos un día. Pero por ahí anda una que todavía no se han arrepentido, que todavía no han creído en Jesús como Salvador, hermanos. Y oramos que un día esa oveja perdida, un día venga el Señor. Amén, hermanos. Y cuando eso pase, no solamente Dios y los ángeles, pero que cada cristiano, hermanos, le demos un aplauso al Señor, porque ha tenido misericordia de un alma más. Y no podemos entender la soberanía de Dios y el amor de Dios hasta que nosotros lo experimentemos, hermanos. Yo le quiero decir algo esta mañana. Qué bonito es experimentar la soberanía de Dios, hermano. Eso quiere decir que Dios está en control de todo. Amén. Y que Dios sabe. Y ahorita voy a entrar un poquito en eso más. Pero entender, hermanos, que Dios está en control de todo, que Dios tiene todo en su mano, tiene todo el poder en su mano, tiene toda autoridad, y que Dios, hermano, sabe todo, y que Dios está en control de todo en general. Pero no solamente eso, pero entender que Dios nos ama, que Dios ama a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios ama al mundo y Él no quiere la muerte del impío. Ahora, algunos contradicen esto, pero yo lo creo. Yo personalmente sí lo creo. Yo creo, hermano, que Dios ama al pecador para su salvación, pero que Dios aborrece el pecado. Dios ama a un alma, Dios ama a un pecador, pero Dios aborrece el pecado. O sea, Dios ama al pecador que Él envió a su Hijo Jesucristo, hermanos, para morir y pagar por los pecados de ese pecador. Amén, hermanos. Y Dios no quiere la muerte del impío. ¿Por qué? Por el amor que Dios nos tiene. Usted y yo esta mañana somos privilegiados que Dios nos ama, hermanos. Somos privilegiados que hemos sido aceptos en el amado. Somos privilegiados de que Dios nos ama ahora, hermanos, hijos de Dios. Y que pertenecemos a la familia de Dios. Que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Que pertenecemos a los lugares celestiales. Y que un día nosotros, hermanos, el día que ya no estemos en esta vida, el día que Dios diga cuándo, hermano, ese día nos iremos a morar con Él por la eternidad. Y entonces
verdaderamente experimentaremos lo que es la soberanía de Dios y el amor de Dios. En ese pasaje enseña que el Creador conoce, o sea que Dios es creador y conoce y tiene un propósito para cada persona desde el momento de su concepción. Dice el rey David: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios es el creador de este mundo y Dios es el creador de la humanidad también, amén. Y Él tiene un propósito para cada una de las personas desde el día de su nacimiento, o desde el día de su concepción y desde el día de su nacimiento. También en el pasaje que hemos mirado, en los puntos generales aquí, hermanos, nos enseña que todos nuestros días están bajo su control y cuidado. Nos enseña que todos nuestros días de nuestra vida que tenemos, hermanos, están bajo el control de Dios y están bajo el cuidado de Dios. Eso quiere decir, hermanos, Dios es el autor de la vida y Dios puede dar vida y Dios puede recoger la vida también. Solamente Dios tiene el control en esa área. No la tenemos nosotros, ni los doctores, hermanos, ni aún la medicina, y todo eso es bueno. Medicina es buena, doctor, y todo eso hay que usarlo cuando se necesita. Pero tenemos que entender en esta mañana que la última palabra la tiene Dios en el cielo. Y que a Dios nada se le pasa, y que si algo pasa es porque Dios así lo permitió, mis hermanos. Aunque nosotros no lo podemos comprender y es cosas muy difíciles que todos pasamos, hermanos. Pero escúchenme en esta mañana, Dios tiene todo en control. Porque Dios es soberano y porque Dios es amor. Toda nuestra vida está bajo su control y su cuidado. Dios nos da la oportunidad, hermanos, y Dios dice cuándo también. Dice la Biblia que en esta vida hay tiempo de nacer y hay tiempo de qué, hermanos. Hay tiempo de reír y hay tiempo de qué, de llorar. Cuando es tiempo de llorar, está bien llorar, hermanos. Cuando es tiempo de reír, está bien, hermanos, es tiempo de reír. Todo tiene su tiempo en esta vida. Aquí en este pasaje vemos los atributos, número uno, primeramente vemos los atributos de Dios. En el versículo 1 dice el rey David: oh Jehová, tú me has examinado. ¿Y qué? Y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dice la palabra de Dios. El rey David dijo: tú, Señor, tú me has examinado y tú me has conocido. Aquí vemos uno de los atributos de Dios que David reconocía delante de Dios. Dios reconocía delante de Dios que Dios, hermano, es un Dios omnisciente. ¿Qué, pastor, qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios tiene todo conocimiento. Quiere decir que Dios lo sabe todo. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios sabe todo? Levanten su mano. ¿Usted está de acuerdo? Dios es un Dios de todo conocimiento. Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Porque unos atributos, hermanos, es que Dios es omnisciente. David dijo aquí en los versículos que acabamos de leer, David daba el atributo, David daba el crédito a Dios. Y David está diciendo en esta mañana, Dios, Jehová, Él sabe todo. Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar esta semana, pero Dios sí lo sabía, hermanos. Nos agarró a todos de sorpresa. Y no, hasta ahorita
Muchos de nosotros todavía no podemos creer, hermano. Miramos a nuestro hermano aquí el miércoles, los que pudieron venir. Yo tuve la oportunidad de platicar con él el miércoles un poquito. Y lo último que hablamos me dijo, pastor, bueno, dijo que le vaya bien allá en el campamento, voy a estar orando por los jóvenes, dijo. Y dijo, si Dios quiere, nos vemos el sábado en la oración. Y pues yo no tenía plan de venir a la oración, pero pues con eso me dije, tengo que venir a la oración. Pero Dios tenía otros planes ya. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conocimiento limitado. Ahí le va. Tenemos conocimiento limitado. Muchos de aquí somos bien inteligentes. O más bien son bien inteligentes. Y yo admiro su inteligencia de muchos de ustedes. Gracias a Dios por eso. Pero escúcheme en esta mañana. Dios es más inteligente que nosotros. Y usted y yo podemos saber muchas cosas, pero Dios sabe más. Cuando yo era un niño, la maestra preguntaba, daba la clase la maestra, yo tenía como 7, 8 años allá en México, en la primaria, y decía daba la maestra la clase, y después de la clase ella preguntaba, para ver si entendimos, ella preguntaba preguntas, y decía, levanten la mano quien sepa la respuesta. Yo siempre trataba de levantarla, pues porque me daban una naranja, un limón, porque ya era eso lo que nos daban, un limón. Yo me quería ganar un limón cuando en mi casa había 3 árboles de limones. Pero yo me quería el guamúchil, la ciruela, el cotor, no, la latería, eso es otra cosa. Y yo levantaba la mano porque la maestra preguntaba y yo levantaba la mano. Y había un niño que nunca levantaba la mano, pero se enojaba porque yo levantaba la mano. Y en el recreo me reclamaba y me decía, yo sé más que tú. Todos los días en el recreo me decía, yo sé más que tú, yo sé más que tú. Y yo pensaba, ¿y por qué no levanta la mano? Pero él no sé, ¿verdad? Porque se enojaba, porque yo siempre levantaba la mano. Nunca le atinaba a las respuestas, pero levantaba la mano. Como muchos de ustedes también, ¿verdad? Pero levantaba la mano, participaba. Y me decía el niño, yo sé más que tú, yo sé más que tú. Hermano, escúcheme esta mañana, Dios sabe más que nosotros. Y tenemos que entender en esta mañana, hermanos, y darle la honra y la gloria a Dios por lo que Dios es, hermanos. Dios es todo conocimiento. Dios sabe todo, hermanos. Él conoce todo. Aún lo que va a pasar esta semana, que usted y yo no tenemos el conocimiento para poder entender, pero Dios sí lo tiene y Dios sabe, hermanos. Y David, este capítulo es un capítulo de alabanza, es un capítulo de examinación a su vida, es un capítulo donde el rey David, hermano, él expresaba a Dios su alabanza por lo que Dios era. Y dice él, desde que me formaste en el vientre de mi madre, desde que mi embrión vieron tus ojos. David sabía que Dios existía, David sabía que Dios era su creador. David sabía que Dios tenía todo conocimiento y él dice, porque tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hermano, Dios sabe todo de nosotros. Y dice David en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a la omnisciencia de Dios, David dice esto, tal conocimiento, wow, es demasiado. Y así es, hermanos. Hermano, vea la creación. No me diga usted que fue una explosión la que formó todo y puso cada cosa en su lugar. No, lo que una explosión trae es desorden. No, tuvo que haber sido un ser divino, un creador. Dios es creador, no es creación. Lo voy a repetir, Dios es creador, no es creación. A Dios nadie lo hizo, Dios siempre ha existido. Vea la creación, a mí me gusta ver en Discovery Channel, me gusta ver lo que la ciencia
dice acerca de del espacio, de la expansión del cielo, de las estrellas, del firmamento, y cómo está todo en orden, cómo trabaja todo eso. Me gusta verlo a forma como lo ponen, aunque yo sé que no es el hombre que hizo eso. Fue Dios quien nos formó todo eso, hermanos. Y dice el rey David, hablando en cuanto a la omnisciencia de Dios, dice el rey David: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Oh, hermano, escúcheme bien. Hermano, todo lo que Dios creó, hermano, y todo lo que Dios es, hermano, y cómo Dios tiene todas las cosas en su poder, cómo Dios tiene todo bajo su mano, cómo Dios tiene el control de este planeta llamado Tierra, cómo Dios tiene, hermano, el control de nuestras vidas, de cada generación. Hermano, solamente un ser divino puede tener eso en control. No es la ciencia, no es el cambio climático, no. Todo tiene que ver con un ser divino, hermanos. Y ese ser divino se llama tú, oh Jehová. Como dijo el rey David, oh Jehová. Es Dios, hermano, es la soberanía de Dios. Es el amor de Dios lo que tiene todo aquí en orden, y cómo Dios, hermano, tiene cada cosa en su lugar, incluyendo la vida de un ser humano. Entonces el rey David alaba a Dios por su vida. Alaba a Dios porque Dios lo creó. Alababa a Dios por la vida que él tenía. Pero él se tiene que ir a los atributos de Dios. Y Dios, hermanos, es un Dios de todo conocimiento. Amén, hermanos. Dios es creador. Fíjese el versículo 13 al versículo 16, por favor, para ir avanzando aquí. El versículo 13 al versículo 16 nos habla que Dios es creador. No es creación. Dios es el creador del universo. Génesis capítulo 1, no vaya ya por el tiempo, pero Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó ¿quién, hermanos? Creó Dios ¿qué? Los cielos y ¿qué? Y la tierra. Y si usted sigue leyendo el capítulo 1 y los capítulos que siguen, usted se va a dar cuenta cómo Dios formó este universo, este lugar donde nosotros vivimos. Amén, hermanos. Y puso cada cosa en su lugar. No solamente Dios es el creador del universo, pero también Dios es el creador del ser humano. Dice ahí el versículo 13: porque tú formaste mis entrañas. Hermano, nosotros fuimos formados por Dios. Amén, hermanos. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. El rey David, hermano, reconocía que él fue creado por Dios. Ahora, hay gente que no cree eso. Hay gente que, como en la película del Nacho Libre, cuando le dice el esqueleto, cuando le dice el ese que se tenía que bautizar, ¿se acuerda? Algo así. ¿Y qué le dice? Yo no creo en Dios, creo en la ciencia. ¿Se acuerda? Bueno. Así hay gente que dice: yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. O sea, es un chiste en la película, pero la gente sí piensa, hay mucha gente que sí piensa. Y por eso no quieren venir al Señor. Por eso no quieren, hermanos, seguir a Dios, buscar a Dios, y agarran la excusa de que hay gente que dice: yo no creo que Dios existe. Wow. Y no le dan a Dios el mérito, no le dan a Dios el crédito, mucho menos le dan a Dios la honra y la gloria. Pero David era todo lo contrario, hermanos. David dijo acerca de Dios: tú me formaste. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego dice ahí, me encanta lo que dice, hermanos: te alabaré. Amén. Te alabaré. Si tan solamente el ser humano, hermano, alabar a Dios por lo que Dios es, y alabar a Dios por cada día de vida que Dios le da. Amén. Porque la vida se nos puede ir de un momento a otro, hermanos. Aquí estamos hoy, mañana ya no estaremos posiblemente. Dice el rey David: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿De qué obras está hablando? Está hablando de la obra de creación, hermanos. Porque en el contexto que acabamos de leer, hermanos, y en lo que hemos leído, está hablando cómo Dios conoce todo, cómo Dios es creador de todo lo que hay, e inclusive de la misma vida del rey David. Y dice él: te alabaré porque formidables y maravillosas
son tus obras. Oh, la obra de Dios en cuanto al conocimiento de Dios. La obra de Dios en cuanto a creador. En cómo Dios es creador. La obra de Dios en cuanto la obra de creación de un ser humano. De una vida humana desde el momento que fuimos, hermanos, hechos en el vientre de nuestra madre. Y David lo sabía, y David le daba la honra y la gloria a Dios por todo eso. David entendía, hermanos, que Dios era creador. Que Dios era, no solamente era omnisciente, y por ahí pasé un asunto importante ahí en el versículo 7 al 12, nos habla de la omnipresencia de Dios también. Ahí nos habla y dice que Dios estaba presente en todo eso. Versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiera tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas me encubren de ti. La noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pero aquí el rey David, del versículo 7, nos está hablando acerca de la omnipresencia de Dios, diciendo que Dios está en todo lugar. Y en el versículo 13, lo que acabamos de leer, hermano, 13 y 14, nos habla del poder de Dios como creador. Que Dios es el creador, que Él nos hizo a nosotros. Él nos da vida. Él dio vida, aliento de vida a Adán en el huerto del Edén, cuando dice que lo formó del polvo de la tierra y luego le dio soplo de aliento de vida. Amén, hermanos. No solamente el Señor, ¿verdad? Sus atributos, Dios es omnisciente y omnipresente, pero Dios es creador también. Y Dios es el creador del universo. Génesis capítulo 1, y más adelantito en el capítulo, creo que es 3, 4, Dios forma al hombre del polvo de la tierra y Él le sopla aliento de vida. Y ahí Dios, hermano, le da la oportunidad al hombre a través del soplo del aliento de vida, para que el hombre, hermano, tenga el espíritu de vida. Y todos nosotros hemos recibido ese espíritu de vida. Amén, hermanos. Y luego nacemos, hermanos, y vivimos. No sabemos cuánto vamos a vivir. Pero la vida que Dios nos dé, hermano, tenemos que reconocer que es Dios quien nos ha dado la vida. Y Dios da la vida y Dios la puede recoger también. El hombre tiene el privilegio ahora de que Dios le dé la vida. Fíjese en Salmos 8:4, bien rápido, vamos a ir bien rápido, hermanos. Nos queda ya 14 minutos. Salmos capítulo 8, versículo 4. El hombre y el privilegio de vivir. Wow. Por eso el mensaje se llama apreciando a Dios por lo que Dios es y apreciando la vida que Dios nos ha dado. Salmos capítulo 8, por favor. Salmos capítulo 8, versículo 4. Fíjese lo que nos dice la palabra. Y si no, vamos a leer porque es importante. Salmos 8:4. Vamos a leer el versículo 1. 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Wow. La creación de Dios. Amén, hermanos. Dios creador. Luego dice, de la boca de los niños. Wow. Hermano, qué bonito es ser niño. Amén. Ahora, no se quede como niño todo el tiempo. Crezca, madure. Amén. Dice, de la boca de los niños. Oh, hermano, a mí me encanta ver los niños. Me encanta oír lo que dicen. Tengan cuidado con los niños porque ellos dicen todo. Amén. Pastor, bueno, mejor no digo. Descubren en las clases de los niños. Todo descubren los niños. Y tengan cuidado, hermana. Tengan cuidado, hermano. Amén. No voy a entrar en aplicación esta mañana, ¿ok? Dice, de la boca de los niños y de los que maman. ¿Fundaste qué, hermanos? La fortaleza. Wow. Cómo Dios da al hombre, al ser humano, desde su nacimiento, dijo el rey David, mi embrión vieron tus ojos. Tú me formaste desde el vientre de mi madre, te alabaré para siempre. Y luego
Llega, el hombre tiene la bendición de nacer en este mundo. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo en esta vida, tiempo de nacer, tiempo de morir, pero tiempo de nacer, amén, hermanos. Tiempo de nacer. Y Dios le da al ser humano una vida, una oportunidad, una bendición, un privilegio. Escúcheme en esta mañana, vivir es un privilegio, hermanos. No lo tome a la ligera. No menosprecie la vida que usted tiene. Aproveche cada día de su vida porque no sabe si va a ser su último día, hermanos. Lo voy a repetir, hermano. Hay que aprovechar cada día de nuestra vida porque posiblemente sea nuestro último día, hermanos. Pero Dios es bueno y Dios nos da vida y el ser humano tiene el privilegio de tener vida por Dios, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo. Vaya por favor a Job 8, rápido. Job 8, hermanos, bien rápido. Job capítulo 8, versículos 17 y 18. Y si no lo tiene, haga como que ya lo tiene y dé una sonrisa. Amén. Y nadie se va a dar cuenta que no lo tiene. Job capítulo 8, versículos 17 y 18 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él, ¿tú qué? ¿Sí está ahí? Pues que no lo han encontrado. ¿No es? Ok, es Job 7, 17, perdón, hermanos. 7, 17. Con razón dije, no, los hermanos. Traen otra Biblia, ¿verdad? No, esa es la misma, hermano. ¿Tampoco? Job 7, 17. ¿Sí lo tienen? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Sí también ahí? Y para que pongas sobre él tu corazón. Hermanos, es verdad. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Para que Dios nos engrandezca. O sea, para que Dios nos bendiga. Es lo que está diciendo ahí. Amén. Pero Dios nos bendice a pesar de todo. Amén. ¿Cuántos dicen, Dios me ha bendecido a mí? Levante su mano. Soy bendecido por Dios. Versículo 18. Y dice, ¿quién es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Versículo 18. Y lo visites. ¿Todas qué? Pastor, ¿qué significa ahí? Significa es que a Dios le complace cada mañana darle a usted un día más de vida. Y esa mañana que usted se levantó, antes de que usted se levantara y que usted le hizo así, Dios ya llegó a usted antes de que usted hiciera todo eso. Y Dios en su soberanía, en su amor, en su gracia, misericordia, en sus atributos que Él tiene, Dios decidió, porque Él conoce todo y porque Él está presente en su vida. Cada mañana que usted se levanta, así como usted se levante, como sea, ahí está Dios presente. ¿Cómo? Dándole a usted un good morning. ¿Sabe cuál es el good morning? ¿Sabe usted cuál es el buenos días de Dios para usted y para mí? El darnos un día más de vida. Y lo visites todas las mañanas. Wow. Qué privilegiados somos. Amén, hermanos. Qué bendecidos somos nosotros por Dios todos los días. Aunque Dios un día tiene un plan para cada uno de nosotros. Y un día el Señor nos va a decir, ven para acá. Te necesito acá. Ya es tiempo que vengas a casa. Amén. Y lo visites todas las mañanas. Y todos los momentos lo pruebes. Quiero aplicar esto bien rápido. Quiero aplicarlo de esta manera, hermanos. La vida es corta, hermanos. La vida es corta. Salmo 103, bien rápido. Salmo 103, vamos a ir bien rápido estos versículos. La vida es corta, la vida va a pasar. Aproveche la vida, aproveche que Dios le da la vida. Aprovechela para vivir, aprovechela para estar con su familia. Aprovechela para servir a Dios, aprovechela para venir a la iglesia. Aproveche su vida porque la vida se va a ir, la vida es corta, mis hermanos. Y no sabemos cuándo. Aunque es un privilegio, pero es temporal. Un día se nos va a ir. Y hay que aprovecharla, hay que vivirla bien. En Salmo 103, versículo 15, versículo 14, dice, porque Él conoce nuestra condición. Y sí, hermanos, Dios conoce, amén, hermanos. ¿Se acuerda de que somos qué? Somos polvo.
Somos frágiles, hermanos. Somos frágiles a las enfermedades. Somos frágiles a los accidentes. Porque somos polvo. Versículo 15. El hombre, como la hierba, ¿son qué? Días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella. ¿Y qué? Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre todos los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos. ¿Por qué, hermanos? Oh, hermanos, la vida es corta. La vida es como la flor del campo que ahorita está y mañana se seca. Santiago 4:4, vamos rápido, Santiago 4:4, ya casi terminamos. Santiago 4:4. La aplicación es esta: la vida es corta, hermanos, y hay que aprovecharla, hay que vivirla para Dios, hay que aprovecharla para hacer lo que tenemos que hacer, hay que cuidarla, hay que aprovecharla, hay que vivirla, hay que servir a Dios, hay que estar con la familia, hay que disfrutar sanamente y buenamente todo lo que Dios nos ha dado, porque un día esta vida se va a acabar. Santiago 4:4, ¿lo tienen, hermanos? Santiago 4:4. Vamos al 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será, ¿qué, hermanos? No sabemos lo que es mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo. Y luego, ¿qué pasa, hermano? Y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Dice la Biblia que la vida del hombre es ciertamente como neblina, que se aparece por un poco de tiempo, pero luego, hermanos, ¿qué pasa? Se desvanece. Vaya a Job, por favor. Job capítulo 16, ya estamos por terminar. Job capítulo 16. La vida es corta, hay que aprovecharla. Hay que invertirla bien, hay que vivir bien, hay que disfrutar con la familia. Hay que usarla para Dios, hay que usarla para venir a la iglesia, hay que usarla para servir, hay que usarla para dar, hay que usarla, hermanos, bien, porque la vida es corta y pronto se va a ir, dicen todos estos pasajes que hemos leído. Job capítulo 16, versículos 21 y 22. Job 16, 21 y 22. Lo tenemos. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios. Ojalá. Pero no se puede, hermanos. Amén. Ojalá pudiese el hombre decirle a Dios, Señor, dame 10 años más. Ahora sabemos que ya en el Antiguo Testamento uno oró que Dios le diera más años y Dios le dio 10 años más. Amén, hermanos. No quiere decir que Dios no puede hacer algo. Dios, no, sí. Pero realmente quien tiene todo el poder y quien decide al último es Dios, hermano, no somos nosotros. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios. ¿Cómo con su quién? Con nosotros sí podemos nosotros hablar, entendernos y llegar a un acuerdo entre usted y yo y poder, pero con Dios no es así, porque Dios ya tiene todo en sus manos. Pudiese ser que Dios te diera misericordia, hiciera una excepción de algo y él dijera, bueno, como aquella vez, ¿verdad? Que Dios le dio 10 años más a este rey. Pero en su generalidad, en lo general, hermano, Dios decide lo que él va a hacer y nadie le puede decir a Dios lo que él va a hacer. Versículo 22, ahí estamos. Más los años, ¿qué dice, hermanos? Contados. Más los años contados vendrán. Por ahí hay otro versículo donde dice que Dios da 70 años de vida y 80 en los más robustos, ¿verdad que sí? Dice la vida que los días del hombre, los años del hombre son como la neblina, son como la hierba del campo que aparece, o son como la flor del campo que aparece, pero luego se va, luego muere, luego se desvanece.
Porque los años del hombre, aunque es un privilegio para el hombre la vida que Dios le da, pero aún así, mis hermanos, tenemos la vida contada. Tenemos los años contados. Un día el Señor va a decir a usted y a mí, hasta aquí. Te necesito acá, vente para acá. Y no es que Dios nos necesita, es un decir que decimos solamente. Pero Dios dice ya, Dios tiene un fin para todos también. Mas los años son contados. Mas los años contados vendrán. Y yo iré por el camino de donde no puedo, ¿qué, hermanos? Volver. David sabía que un día él también iba a estar delante de la presencia de Dios. Y quiere ir por ese camino hacia allá, de donde él ya no podía volver. Versículo 17, versículo 1. Mi aliento se agota, dice Job. Se cortaron mis días. ¿Me está preparado qué? El sepulcro. Y sí, un día llegaremos al fin todos, hermanos. Dios es el creador, Dios nos creó y no cambia no cambia los atributos de Dios. Debemos alabarle a Dios por lo que Dios es, porque Dios nos creó. Y debemos tener la vida como un privilegio, pero también tenemos que entender, hermanos, como fin. Tenemos que entender que un día la vida se va a acabar. Conclusión. Apreciemos a Dios y la vida mientras estemos aquí. Apreciemos al que da la vida. Apreciemos la vida que tenemos y usémosla bien. Vamos a orar, Padre Celestial. Señor, reconocemos